Entonces, como David bien lo estaba mencionando, vamos a estar hablando y enseñando un poco acerca de la carta de Judas. Esto lo vamos a estar haciendo en 3 partes distintas. Aunque la carta de Judas solamente tiene 25 versículos, no tiene capítulos, tiene 25 versículos, nos parecía necesario dividirlo en 3 partes para que podamos digerirlo mejor y entender qué es lo que el Espíritu Santo de Dios quiso decirle a los lectores de ese tiempo y a nosotros los lectores y oyentes de este tiempo. ¿Sí? Que podamos estudiar un poco acerca de una carta de la cual no sé qué tanta fijación tenemos cuando leemos las Escrituras. Incluso para alguno desprevenido le sea sorpresivo que Judas esté en la Biblia. De entrada pudiera pensar alguien, esto lo escribió justo antes de ahorcarse. Algún desprevenido pudiera pensar eso, pero la idea de que abordemos esta carta es entender y comprender quién es la persona, cuál era su propósito y cuál era su propósito o es su propósito para nosotros ahora. Pero que además la carta de Judas nos presenta un desafío. Un desafío. Y voy a adelantarme un poquito al tema de los anuncios, aunque no me voy a enfocar mucho en eso. Nosotros estamos haciendo una para en el Evangelio de Juan. Por consiguiente, hemos parado el tema de los discipulados, hemos parado el tema de los grupos de fe. Pero la exhortación en la cual está enfocada esta carta tiene el interés de que cuando regresemos en serio. Ahora, no tenemos que esperar a que llegue el mes de septiembre para que nosotros tomemos el desafío del Evangelio en serio, sino que desde ahora nosotros hagamos un alto en el camino y reflexionemos de qué manera nosotros estamos viviendo nuestra fe y de qué forma nosotros estamos defendiendo nuestra fe y hasta dónde es más fácil que nosotros seamos permeados por la opinión del mundo y no nosotros podamos o estemos ejerciendo influencia sobre otros. Ese es el punto. Este es el punto. Así que vamos a explorar entonces la carta de Judas, parte 1, dice Judas y su exhortación a la defensa de la fe. Vamos a estar solamente explorando de los 25 versículos, solamente 7 hoy. ¿Sí? Trataremos de ir versículo a versículo. Les insisto, algo que ya he dicho en otros momentos, aquí no vamos a estar enseñando absolutamente todo, porque habrán muchas cosas que queden por decirse, pero ustedes que son tan diligentes estudiando las Escrituras, ustedes que ya han leído por lo menos una vez la Biblia, estoy hablando a los creyentes que llevan tiempo en el Evangelio, que por lo menos la han leído una sola vez, por lo menos, y que han leído evidentemente la carta de Judas, pues van a explorar un poco más, entenderán y sacarán otras conclusiones de las que nosotros podemos entonces compartir esta mañana. Vamos a leer los 3 textos, o vamos a leer, 3 diapositivas donde están los 7 versículos. Volveremos a ellas y explicaremos un poco esto porque está dividido con colores, azul, amarillo, negro. Más adelante veremos un rojo, un verde. ¿Esto qué sentido tiene? Esto lo aprendí el pastor. ¿Sí? Que el pastor tiene dividida su Biblia en una cantidad de colores que a mí me ha explicado varias veces y a hoy no recuerdo. No sé él cómo hace para recordar para qué sirve el verde, el azul, el rojo. ¿Cierto? De hecho, no estoy seguro si recuerde para qué puse esos colores. Esperemos que sí, con el favor de Dios. Así que bueno, vamos a leer. Versículo a versículo, Judas, desde el punto 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice la palabra del Señor: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación. Recibid misericordia, paz y amor en abundancia. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribiros
acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogaros que sigáis luchando, ¿cómo? Vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. El problema, hay un problema aquí, dice, el problema es que se han infiltrado entre vosotros ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Aunque ya sabéis muy bien todo esto, quiero recordaros que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, ¿qué dice en rojo? Destruyó a los que no creían. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene, no dice los tendrá, este es un estado presente, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento. Al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Amén. Escalofriante ese final, ¿no? ¿Sí? Vamos a empezar a explorar versículo por versículo y nos vamos a dar cuenta qué relación tiene todos estos momentos de la Escritura. Recuerden que aun cuando el escritor sea Judas, ya vamos a hablar de qué Judas es, esta carta, como cualquiera de los libros de las Escrituras, son inspiradas por el Espíritu de Dios. Y de hecho, en el versículo 3, Judas nos demuestra que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Pero empezamos en el versículo 1 diciendo, Judas, y aquí nos empieza a dar señales, cuando dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Cuando nos dice siervo de Jesucristo, si solamente lo leemos hasta ahí, pareciera que estuviéramos hablando de alguno de los apóstoles. E incluso pudiéramos decir, como decíamos ahora, posiblemente sea Judas Iscariote. Pero cuando nos dice que es hermano de Jacob, en ese orden de ideas, que este Jacob es el mismo Santiago que aparece en nuestras cartas, en las Escrituras nos está diciendo que no solamente es hermano de Jacob, sino que este Judas es hermano de Jesús. Y por ende, este Judas no fue un apóstol del Señor Jesucristo. La razón es que cuando nosotros exploramos Juan capítulo 7, versículos 3 al 5, cuando el Señor Jesucristo ya tenía formado su grupo de discípulos, este era uno de los que las Escrituras dicen que sus hermanos no creían en él. Así que este Judas, hermano de este Jacobo o Santiago, hacía parte de estos, como acabamos de decir, hermanos de Jesús que no creían en él. Pero además, lo más especial de todo esto es que, ¿cuál es la razón para que Judas, siendo hermano de Jesús, no se presente como hermano de Jesús? Podríamos sacar una cantidad de conclusiones, pero podríamos intuir, además porque su transformación o su conversión, la conversión de estos hermanos, se dio posterior a la resurrección de Cristo, y pudieron comprender a quién era que ellos estaban negando. Fue tal la transformación y la profunda convicción y conversión de estos hombres que Judas ya no le pareció tan relevante que su hermano fuera su hermano, sino su Señor. Pero además, que Judas nos dice a través de esta carta que no fue escrita simplemente por una cercanía familiar, sino por un servicio a su Señor. Pero que además la presentación de Judas como siervo, aún mencionando a su hermano Jacob,
habla como testimonio del poder de quien es su hermano, pero sobre todo quien es su Señor y su Salvador, el testimonio de hacer de hombres incrédulos a hombres profundamente creyentes al servicio de su Señor. Dando como testimonio de que ninguno de los casos que para nosotros parecen perdidos son imposibles para que el Espíritu de Dios obre en ellos. Incluso para nosotros, para algunos de ustedes que tienen luchas con pecados de forma muy fuertes, muy intensas, si Judas pudo ser transformado para que a su hermano ya no lo viera como su hermano, sino como su Señor, este mismo Jesús tiene el poder de transformar cualquiera de nuestras peores condiciones. Para que, siendo iluminados por el Espíritu de Dios, podamos reconocer a nuestro Señor, podamos estar en otra condición. Pero luego dice que Él mismo le escribe a un grupo de personas, no hay un nombre específico de sus destinatarios, pero los llama primero amados, los llama guardados y los llama, valga la redundancia, llamados. A estos amados por Dios el Padre y guardados por Jesucristo. Amados por Dios el Padre y guardados por Jesucristo. ¿Cuál es la intención de esto? Es reconocer que estos destinatarios están en la misma condición que Él, de ser amados por Dios de una forma incondicional, pero además de una forma sacrificial. Y que este profundo amor con el que el Padre les ama, como le ama a Él, fue la forma en que Dios mismo, o fue la condición, o fue la causa en la que Dios mismo, desde antes de la fundación del mundo, preparó y proyectó la forma en que los hombres serían salvos. La razón, su profundo amor. La razón en que los hombres serían salvos sería su profundo amor. Pero que además su profundo amor sería ejecutado a través de su Hijo Jesucristo. Guardándonos, uno, de la perdición o de la condenación que estaría por venir, uno. Pero dos, guardándonos de las tentaciones y de las probabilidades que la iglesia estaría padeciendo de apartarnos de la fe. ¿Y cómo nos guarda el Señor Jesucristo? No solamente viniendo a este mundo, haciéndose hombre, muriendo en la cruz del Calvario, resucitando en favor de nosotros, sino que nos guarda intercediendo todos los días delante del Padre por nosotros. Y cuando nosotros hemos estado a punto de pecar y no pecamos, es porque el Señor Jesucristo sigue intercediendo delante del Padre por nosotros. Y cuando nosotros tenemos la intención de abandonar la fe, no la abandonamos porque el Hijo sigue orando delante del Padre por nosotros. Pero además que nos ha otorgado su Santo Espíritu para que nos redarguya. Y si pecamos, para que nos contriste. O para que se contriste y nos redarguya de igual manera. Pero dice que todo esto tiene el propósito de que nosotros no solamente seamos llamados a la salvación, sino que vivamos como gente salvada. Y vivamos la fe de gente que realmente, como Judas, ha nacido de nuevo. De gente que ha tenido un encuentro profundo y real con su Señor y su Salvador. Y por eso termina diciendo en el versículo 2, recibid misericordia, paz y amor. ¿Cómo? En abundancia. En abundancia. Esto como resultado de nosotros que hemos sido amados, guardados y llamados. Solo aquellos que han sido llamados para la salvación, solo aquellos que viven como quienes han sido salvados pueden experimentar misericordia, paz y amor. Misericordia de Dios y para los hermanos, paz con Dios
y amor de Dios y para los hermanos. Ese es el propósito. Pero cuando dice que tiene que ser en abundancia, está hablando de no solamente un momento donde nosotros tenemos un cierto grado de prosperidad en estas condiciones, sino que la misericordia, la paz y el amor son formas, son elementos del carácter del creyente donde debemos ir creciendo de forma continua. La misericordia, la paz y el amor son elementos en los que tenemos que ser entrenados, en los que necesitamos crecer. Pero, ¿y qué relación tiene todo esto con lo que estamos hablando de la carta de Judas? Que es necesario que nosotros no solamente recordemos quiénes somos en Dios, y según el versículo 2, qué hemos recibido en Dios, sino que crezcamos en ellos porque tendremos oposición por causa de esto mismo. Tendremos oposición por causa de esta misma situación. ¿Y cuál es esa oposición? La argumentación la presenta Judas en este versículo 3. Y dice, queridos hermanos, y miren qué especial esto. He deseado intensamente escribiros acerca de la salvación que tenemos en común. Y Judas nos está diciendo que él tenía ¿qué? Un deseo, que él tenía un plan, que él tenía un proyecto, que él tenía una intención, pero su intención humana fue cambiada por la intención del Espíritu de Dios. Él decía, yo tenía la idea y el proyecto de hablarles y escribirles una carta acerca de temas de nuestra común salvación, pero el Espíritu de Dios corrigió el rumbo de ese proyecto para que lo que escribiera después viniera de la propia voluntad del Espíritu Santo. Y dice, y ahora siento ya no el deseo, mire que la palabra deseo cambió, sino que ahora siento la necesidad. Que lo que para Judas desde su perspectiva era un sentimiento, desde la perspectiva de la eternidad y de la divinidad, era inspiración. Y dice, siento la necesidad de hacerlo para rogaros que sigáis luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todos, por todas a los santos. Cuando está diciendo esta escritura que nos ha sido o que se nos recomienda o se nos exhorta a seguir luchando vigorosamente por la fe, el término fe dentro de este contexto no está hablando a luchar por la confianza que tenemos en Dios, no está hablando de eso. No está hablando de eso. Está hablando a que nosotros luchemos para preservar y cuidar la doctrina, las enseñanzas que hemos recibido. Eso es lo que significa. En ese contexto, la palabra fe habla de toda la enseñanza cristiana. Habla de toda la doctrina que se nos ha enseñado. A eso es lo que se refiere. La pregunta es, ¿tenemos claro cuál es la doctrina? Gracias, Nora. ¿Y cuál es la enseñanza o las enseñanzas o las doctrinas de las cuales tenemos que tener cuidado? Si se lo recibo acá, no puedo utilizar aquí mis manos para nada. Gracias, Nora. La pregunta es esa. Mediten en esto. Judas nos dice, le dice a los destinatarios, pero nos dice a nosotros, sigan luchando vigorosamente por la fe. En otras palabras, sigan luchando vigorosamente por la sana doctrina. Sigan luchando vigorosamente por las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Volvemos, la pregunta es, ¿tenemos claras cuáles son los pilares de esas doctrinas? ¿Podemos hoy saber cuáles son las doctrinas que distinguen de que estamos en una iglesia sana o no? ¿Tenemos claros cuáles son las doctrinas para discernir que lo que nos está diciendo el predicador es cierto o no? Interesante.
Porque se nos ha vendido el concepto de que el discernimiento es un acto de la intuición. Y yo siento o no siento, eso no es discernimiento. El discernimiento, que es una separación entre lo falso y lo verdadero, parte y tiene como base el conocimiento de la verdad. Solamente puede haber discernimiento en las personas que conocen las Escrituras, que tienen relación con las Escrituras, que tienen comunión con las Escrituras. Y fácilmente podemos nosotros estar allí como oyentes y saber que lo que estoy escuchando es cierto y no es cierto. Y no se necesita ni ser teólogo, ni se necesita ser maestro en las Escrituras. Se necesita tener relación con Dios en las Escrituras para saber esto. Pero no solamente para conocer esto, sino para tener la capacidad de que lo que dice Judas en el versículo 3 lo podamos llevar a cabo. Y es defender, luchar vigorosamente por la verdad. Porque es increíble que cualquier tipo de opinión de alguien afuera nos pone a pensar. Eso es increíble. Cualquier opinión de un no creyente nos pone a pensar. ¿Y hasta dónde estamos capacitados, formados para poner a pensar a otros? Porque ni siquiera nos decidimos a prepararnos. Porque insistimos, creemos que el estudio de las Escrituras son solamente para David, el pastor y Gustavo, que son los que predican. Falso. Eso es un engaño del diablo. Eso es una mentira, eso es falso. De hecho, los más preparados deberían ser los oyentes. Para que no le digan amén a cualquier cosa que el predicador dice. Porque el predicador es susceptible de equivocarse, de errar. Y no podemos estar diciendo amén a cualquier cosa por costumbre, por protocolo, por cultura, no. Y podríamos nosotros como oyentes, de manera respetuosa, acercarnos al predicador y decirle, esto que dijo no es cierto. Pero ¿qué dirá el pastor? ¿Qué dirá David? ¿Qué dirá Gustavo? Deberían decir, voy a leerlo y gracias por la corrección. Ahora, en la vida no solamente depende el qué, sino el cómo. Pero todos deberíamos ser potenciales maestros. Todos deberíamos amar tanto al Señor en las Escrituras que deberíamos estar dispuestos a defender nuestra fe. Todos, sin excepción. Y formar a los niños en esta vocación. Porque eso es lo que está diciendo Judas. Y esto que Judas está diciendo es lo mismo que no lo vamos a leer ahora, pero se los voy a dejar de tarea. Es exactamente lo mismo que dijo Pedro en su segunda carta en el capítulo 2. Ese capítulo 2 de segunda de Pedro con Judas son exactamente iguales. Son casi que similares. Pedro agrega algunos otros elementos dentro de esa exposición. Incluso el dilema de entre los eruditos es saber qué se escribió primero, si Judas o segunda de Pedro, capítulo 2. Se ha llegado a la conclusión de que ha sido primero Judas. Hay una cosa bien interesante y es que Judas está anunciando que ahora, desde hace un tiempo, se han infiltrado hombres, individuos a la iglesia para perturbar la iglesia. Pero cuando entramos a segunda de Pedro capítulo 2, los anuncia como hacia el futuro. Dice que se involucrarán o entrarán a la iglesia falsos maestros. La realidad es que Judas escribió primero. Y Judas, no entendiendo completamente el movimiento de lo que está sucediendo con estos hombres, los llama ciertos individuos en el versículo 4. Pero Pedro, entendiendo posteriormente lo que sucedía, ya los llamaba falsos maestros. E incluso en Hechos capítulo 20, Pablo los llama
lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Pero además, cuando dice que tenemos que luchar vigorosamente por la fe encomendada una vez por todos a los santos, escuchen esto, está hablando de que esta fe se ha establecido de una vez por todas en un canon, en un grupo de libros completamente cerrado llamado para ellos en ese entonces el Antiguo Testamento, para nosotros ahora la Biblia, diciendo que la fe debe nacer en las Escrituras y debemos luchar desde las Escrituras contra cualquier tipo de doctrina que nazca de sueños, ilusiones, visiones, percepciones, sentimientos. Porque David nos estuvo hablando acerca del Espíritu de Dios hace unos días y nos recordaba que el Espíritu Santo no es una cuestión de experiencia. Y no podemos decir que el Espíritu de Dios está en este lugar porque sentimos o no sentimos. Es por la fe que sabemos que el Espíritu de Dios está en medio de nosotros y está en nosotros. Una vez por todas se nos entregó esa fe. Tenemos las Escrituras y es más que suficiente. Las Escrituras son más que suficiente. Alguien decía alguna vez que si llegase un hombre a decirnos que tuvo un sueño y una visión de parte de Dios, diciéndolo y presentándolo como la voz de Dios, y si esto lo comparamos con las Escrituras y las Escrituras están en oposición a ese sueño, pues debemos rechazar ese sueño. Pero si alguien tiene un sueño, una visión, una revelación y la comparamos con las Escrituras y las Escrituras aprueban ese sueño, al final tampoco necesitamos ese sueño o esa visión porque las Escrituras ya lo habían dicho. Pero estamos llenos de sensaciones, de experiencias. No. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. Y que si en algo se caracteriza o debe caracterizarse el buen cristiano, es llevar una vida y una doctrina bíblica. Yo sé que es muy importante, no solamente es muy importante, es relevante que nosotros vivamos las Escrituras. Pero de ninguna forma podemos menospreciar el conocimiento. Porque nosotros, para poder llevar una buena vida piadosa, tenemos que tener una buena doctrina. Es imposible obedecer, decir que obedecemos y que vivimos si no conocemos lo que debemos vivir. Así que deberíamos interesarnos por el estudio, el aprendizaje, el conocimiento, la formación para este fin. No solamente para aprender, sino para saber en qué creer, para saber qué defender y para saber qué enseñar. Pero además, para saber qué vivir. ¿Y cuál es la razón? Entonces ya hemos adelantado un poco. ¿Cuál es la razón de por qué nosotros deberíamos seguir luchando vigorosamente por esa fe? Dice el versículo 4. El problema es que se han infiltrado entre vosotros, ¿qué? Recuerden que para Judas el concepto de falsos maestros aún no estaba muy claro, por lo menos dentro de estos versículos, y lo llama ciertos individuos. Pedro posteriormente lo conoce como falsos maestros, ¿sí? Además dice que si en otro tiempo dentro del pueblo judío hubo falsos profetas, habrán entre vosotros falsos maestros. Pero escuchen, no está diciendo que habrá para ellos, dice que habrá continuamente falsos maestros entre nosotros. El problema es que se han infiltrado entre vosotros ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados ¿para qué? ¿Para qué? Nos da hasta temor decir para condenación. Para condenación. Ahora, escuchen esto. La Escritura no está diciendo que Dios escogió a hombres antes para condenarlos. No está diciendo. Lo que sí dice es que Él señaló una condenación antes, no a hombres, una condenación antes para estos tipos o para este tipo de individuos.
Eso sí fue lo que Él predestinó, una condenación, no a los hombres. ¿Sí? ¿Y cuáles son las características de esos hombres según Judas, de estos individuos? Uno, que son impíos. ¿Qué es impiedad? Dice que la impiedad se puede manifestar con ciertas actitudes de rebeldía, incredulidad, inmoralidad o indiferencia espiritual. Se lo voy a repetir. La impiedad puede manifestarse en actitudes de rebeldía, incredulidad, inmoralidad o indiferencia espiritual. La impiedad es vivir como si Dios no existiera o como si no importara. De hecho, cuando nosotros miramos el primer libro de Samuel en el capítulo 2, versículo 12, el autor, hablando de los hijos de Elí, del sacerdote Elí, ya lo llama a estos hijos, los llama impíos, pero termina diciendo el versículo que eran impíos porque no tenían conocimiento de Dios. Gracias, David. Los hijos de Elí eran ¿qué? Eran unos perversos. En otra traducción dice impíos, porque no tomaban ¿qué? En cuenta al Señor. En el versículo 17 dice, aquí hay un término, ahí en ese mismo capítulo, hay un término bien interesante. El término es menospreciaban. Menospreciaban. Dice que así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Que podemos transformarlo y decir menospreciaban o despreciaban la obra de Dios. Menospreciaban y despreciaban la palabra de Dios, los siervos de Dios. Pero además estos no solamente eran impíos. Su impiedad se basaba en que cambiaban en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Estoy señalando en rojo a estos impíos. Estoy señalando en amarillo, lo recordé. ¿Sí? A nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, su gracia, su poder. Y dice que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Pero que esa gracia, como en algunos, generó cierta confusión. Inclusive Pablo lo expresa en la carta a los Romanos. En Gálatas también lo dijo en el capítulo 5 tal vez, cuando dice que no tomemos la libertad en Cristo como ocasión para la carne. Algunos grupos dicen que nosotros, grupos presentes, que nosotros, y en cierta manera tiene algo de verdad, y dicen que somos salvos, siempre salvos. Sí, pero nunca para vivir en libertinaje, sino en libertad de la esclavitud al que estábamos sometidos por nuestros pecados. Había una secta que se llamaba, no sé, creo que ya no existe ahora, se llamaba Creciendo en Gracia. Perfectamente le podíamos llamar Creciendo en Desgracia. Su líder, llamado José Luis de Jesús Miranda, decía, él fue, entre comillas, progresando, primero pasándose o haciéndose pasar como un pastor, luego como un apóstol, luego dijo algo así como que era la encarnación de Pablo o no sé qué cosas, pero luego terminó diciendo que él era Jesús. Claro, de hecho se tatuaban el 666 y se llamaban Creciendo en Gracia. Y decían salvos, siempre salvos, y que el hombre que ha sido regenerado por Dios o que ha sido transformado por Dios, a quien Cristo ha rescatado, ahora no tiene, o por causa de que no tiene probabilidad de que pierda su salvación, puede vivir como quiera que ha sido salvo definitivamente. Pero quien piensa así nunca ha sido salvado. El hombre no solamente ha sido llamado para salvación pensando en un destino eterno, sino en una condición presente. No solamente que ha comprado un tiquete para llegar a un lugar, sino que su corazón debe ser regenerado y debe pensar distinto.
debe tener intenciones distintas y su voluntad debe ser completamente distinta. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Pero dice, y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. ¿Saben qué es lo interesante de todo esto? Y por eso, qué especial cómo se van uniendo todos los textos y todos los versículos, que Judas era uno de ellos. Que Judas, aun viendo el obrar de su hermano para ese entonces, negaba a Jesucristo como su único soberano, como su único Señor. Y por eso Judas habla con autoridad, porque él fue uno de ellos. Y ahora sometió todo lo que era, incluso sus propios deseos, porque recuerden que en el versículo 3 estábamos hablando de que él tenía una intención de escribir, pero el Espíritu de Dios cambió su intención en una necesidad, de una exhortación. Ahora, la manifestación de estas doctrinas erradas, herejes, mentirosas, no es simplemente el cambio de una verdad por otra. Tiene muchas implicaciones. ¿En qué consiste en negar a Jesucristo como soberano y como Señor? Pero además no solamente como soberano y Señor, sino como único. Recuerden que Jesucristo nunca se estableció como el mejor entre los buenos, sino como el único. No se estableció como el mejor camino, sino como el único. Las Escrituras no dicen que Jesucristo es un intercesor, dice es Él, el intercesor, el único intermediario entre Dios y los hombres. Dice también las Escrituras en el libro de Hechos que no hay ningún otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Solo en el nombre de Jesús. Pero la negación de esta realidad, ¿qué implica? Negar el nacimiento virginal de Cristo. 2, negar la divinidad de Cristo. 3, negar la efectividad de la cruz. 4, negar la resurrección de Jesús. 5, negar la salvación por gracia mediante la fe. 6, negar la verdad que Jesucristo es el único camino a la salvación. Eso es lo que implica todo esto. Por ende, llevar a todos los hombres a que acepten esta posición de negar a Jesucristo, llevarlos a un estado de condenación justo con ellos y junto con ellos. Por eso el arrepentimiento del ser humano, ya lo habíamos dicho en otro momento, no consiste solamente en abandonar un pecado, sino en abandonar una vida de incredulidad por una vida de amor y devoción al Señor Jesucristo. Eso es arrepentimiento. No es un cambio de conductas, de que lo que hacía ya no lo hago, sino de que en quien no creía, ahora creo. Versículos 5, 6 y 7. 10 minutos más y terminamos. Aunque ya sabéis muy bien todo esto, quiero recordaros que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, ¿qué? Destruyó a los que no creían. Para ellos, a los que no creían lo que Judas acaba de decir, que Jesucristo es ¿qué? El único soberano y ¿qué? Y Señor. Aunque ya sabéis muy bien todo esto, quiero recordaros que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Y en esos 3 versículos Judas empieza a hacer una breve exposición del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Porque además cita no solamente lo que sucedió con el pueblo de Israel, ya todos lo conocemos. Éxodo, tal vez capítulo 12, narra cómo el pueblo de Israel fue liberado con mano poderosa, pero aún después de ellos ser liberados y estar trasegando por el desierto, se rebelaron en contra del Dios que los salvó.
diciéndonos así, escuchen esto, que siempre, siempre hasta el final de los tiempos, en medio del pueblo de Dios, habrán hombres que parecen pero no son. Cuando hablo de hombres estoy hablando abiertamente de mujeres, también las incluye. Que en medio del pueblo siempre habrán algunos que parecen pero no son. Porque han asumido para ellos unas formas, pero no han reconocido verdaderamente al Señor. Y que para ellos también hay un destino. Dice que destruyó a los que no creían. Pero en el versículo 6 dice, y a los ángeles, que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Mire cómo va paulatinamente revelándose el destino de estos hombres. Primero destruyó a los que no creían, pero segundo dice que los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio. Habla de un juicio. Habla de un gran día, que no está hablando propiamente de un periodo de tiempo de 24 horas, está hablando de un tiempo prolongado donde Dios mismo traerá juicio sobre todas las naciones y sobre todos los individuos que negaron y rechazaron al ungido de Dios, al Hijo de Dios, a Dios mismo hecho hombre. Y dice el versículo 7, así también Sodoma, así también como sucedió con los ángeles. Miren qué interesante esto, para saber de qué ángeles estamos hablando, o de qué situación. Así también, como los ángeles, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento, al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Hay dos posibilidades, y podemos asumir las dos, de qué ángeles fueron los que apostataron y abandonaron su propia morada. En otra versión dice su dignidad, su estatus, su lugar. Abandonaron lo que les había sido dado y lo dejaron para ir en pos de pecado. Porque toda la creación tuvo libre albedrío siempre, incluso los ángeles. Y cuando miramos el versículo 7 y dice que lo que pasó con Sodoma y Gomorra fue igual, según cuando dice, empezando el versículo 7, así también fue igual que lo que pasó con los ángeles pudiera estar hablando de lo que sucedió en Génesis capítulo 6. La primera probabilidad, obviamente la describe entre todos los textos, Apocalipsis capítulo 12, cuando dice que Satanás fue expulsado del cielo y con él la tercera parte de los ángeles. Ya no lo habla de sus ángeles, los ángeles de Dios, sino los ángeles de la serpiente antigua. Pero un segundo estado de apostasía, lo acabamos de mencionar en Génesis capítulo 6, cuando estos ángeles a los que se les llama hijos de Dios dejaron su dignidad y se involucraron con mujeres para tener relaciones sexuales con ellas. Y el resultado es que han sido encarcelados en la oscuridad para un juicio. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento. Otro texto o otra versión no habla de escarmiento, sino como ejemplo. Al sufrir el castigo de fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. No solamente está hablando de fornicación, de relaciones sexuales en personas no casadas, además porque el término fornicación no solamente habla de relaciones sexuales antes del matrimonio, fornicación abarca toda clase de inmoralidad sexual. Pero está hablando de vicios contra la naturaleza. ¿Y qué vicios son aquellos contra la naturaleza? Relaciones homosexuales. No es una enfermedad, es un pecado. Es un vicio contra la naturaleza. Es un vicio contra la naturaleza.
Pero ¿de qué nos está hablando todo esto? Según el versículo 5, que una de las características de estos individuos que entraron en la iglesia y la permearon eran personas que estaban en estado de incredulidad. El versículo 6, cuando dice que ellos abandonaron su propia morada, es que el ataque de las falsas doctrinas no vienen de afuera, sino que están adentro. E incluso de personas que han tenido la oportunidad de predicar en las iglesias de sana doctrina y de ministrar en iglesias de sana doctrina y que han tenido puestos de influencia y de autoridad y nosotros no los hemos visto. Y no los hemos visto no porque no se muestren, sino porque no tenemos relación con las Escrituras. No sabemos nada de la Biblia. Para nosotros Corintios queda en el Antiguo Testamento y Crónicas queda en el Nuevo. No estamos ni por enterados que existe una carta que se llama Filemón. Pero además dice que estos hombres no solamente no creían, no solamente dice que están adentro ejerciendo cargos de influencia, pero tercero dice que tienen una vida de inmoralidad marcada y evidente. ¿Por qué no lo podemos discernir? Porque la iglesia está en la misma condición. Y porque todos hemos sido tocados en esa situación. De alguna forma, todos tenemos que arrepentirnos. ¿Se nos habla de discipulado? No. ¿Se nos habla de grupos de fe? No. Es que cuando no asistimos a los grupos de fe y no asistimos a los discipulados, quienes lideramos no perdemos. Son ustedes. Es la iglesia. Lo dije la última vez. No existe una gran condición, no existe un gran argumento para tener una buena excusa. No tenemos grandes excusas para no congregarnos. No tenemos grandes excusas para no participar de todo lo que produce en nosotros crecimiento. No estoy diciendo que quien no asista a un grupo de fe se va a perder, que quien no haga un discipulado no se va a salvar. Pero le estoy diciendo que las Escrituras dicen que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Que si tiene la oportunidad de tomar elementos que produzcan su crecimiento, su formación, el fortalecimiento de su fe para defender su fe y no lo hace, está pecando. Que somos bastante livianos, bastante tibios. Que a veces no hay diferencia entre nosotros y los inconversos. Nos parecemos. Y después de mucho tiempo la gente dice, ¿cómo así que usted es creyente? Muy triste. Después de muchos años, no sabía que usted era evangélico. Qué triste. No tenemos el carácter para defender la fe que se nos ha sido dada una vez por todas. Pero no solamente no la defendemos, sino que aceptamos las prácticas, las ideas y las posturas de los no creyentes. Termino rápido con esto. Algunas reflexiones. Necesitamos entonces prepararnos, necesitamos educarnos, necesitamos formarnos. Sí, necesitamos vivir. Es más importante la obediencia. Sí, hay que obedecer, pero ¿qué vamos a obedecer? ¿Qué? Todos decimos, yo tengo que obedecer a Dios. ¿Qué? Si no sabe qué es lo que dice Dios. Estamos obedeciendo lo que nos parece que dice Dios, no lo que dice Dios. Y por eso estamos errando. Entonces, antes de pensar en obedecer, tenemos que pensar en formarnos, que también es obedecer. Estudiar, orar, leer. No puede ser que llevemos años en la vida cristiana y podamos decir que no hemos leído por lo menos una sola vez la Biblia. No puede ser. Formarnos, prepararnos,
Necesitamos defender nuestra fe. Necesitamos ser defensores de la verdad. Necesitamos abrazar la verdad. Mire que no estoy diciendo necesitan. Estoy diciendo necesitamos dejar de ser tan indisciplinados. Y si supieran lo indisciplinado que soy yo. Y no lo estoy diciendo con orgullo, lo tengo que decir con vergüenza. Lo indisciplinado que soy. Necesitamos arrepentirnos de esa forma vaga de vivir, ociosa de vivir. Si eran exhortados los hombres en este tiempo que no tienen todas las Biblias que tenemos. Las tenemos en nuestros teléfonos. Tenemos Biblias allí a la venta, tenemos textos para leer. No queremos. Nos apartamos de la fe y la responsabilidad de todos menos nuestra. Necesitamos prepararnos, educarnos y formarnos. Necesitamos estar sujetos a la verdad de Dios, ser vigilantes de las doctrinas fundamentales. Guardar en nuestro corazón, en nuestras mentes, que Jesucristo es nuestro Dios. Que somos salvos por Jesucristo mediante la fe. Que la palabra de Dios totalmente es inspirada y que la máxima autoridad de esta iglesia son las Escrituras. Necesitamos recordar que nuestro Dios se ha manifestado, aunque en una sola esencia, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque dice primera carta a Timoteo capítulo 4:1 versículo 1, que algunos abandonarán la fe y que estos lo abandonarán por inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas, porque la fuente de todo aquel que niega a Jesucristo como Señor y Dios viene del diablo mismo. Necesitamos ser vigilantes en todo lo que escuchamos fuera y dentro de nuestra congregación y exponer con claridad el error. Reconocer que Dios es santo y que su voluntad es nuestra santificación. Y reconocer, con esto termino, que ese Dios que castigó a los que no creyeron, los que salieron de Egipto, que castigó a los ángeles en ese tiempo que abandonaron su morada y que castigó a Sodoma y Gomorra, el Dios del Antiguo Testamento sigue siendo el mismo del Nuevo Testamento y hoy. Y que la justicia que aplicaba para ese tiempo la aplica hoy, porque nuestro Dios es santo.